Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente en este ciclo de webinars, de conferencias o entrevistas que estamos haciendo desde el ICDA en estos tiempos de coronavirus, en donde tratamos de conectarnos y encontrarnos de manera virtual para seguir desarrollando nuestras actividades para la Escuela de Negocios. En este caso nos acompaña el contador Marcelo Jaluf, quien es decano de FACEA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Córdoba, también consultor, asesor, y bueno, y muchas funciones más, así que le vamos a pedir que nos ayude a desentrañar un poco los impactos y las consecuencias que están teniendo en nuestra sociedad todo lo que estamos viviendo y lo que seguramente seguiremos viviendo hacia adelante. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Verónica, buen día, ¿cómo estás? Todo muy bien, muy bien. Gracias por tu disposición y tu tiempo. Me alegro mucho. Estamos en cuarentena, así que tenemos bastante tiempo, aunque el modo de trabajo desde casa nos exige mucho más dedicación que antes, pero adelante. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué lectura haces de la actual situación económica? ¿Cómo ha impactado el coronavirus en nuestra provincia puntualmente y en nuestro país, si podés también? La verdad que una de las cosas que uno tiene que analizar en este contexto es que aquel ejercicio que todos hacíamos y que nos costaba tanto, que es que que planificamos las decisiones en las empresas, debiéramos imaginar siempre el escenario de cisne negro, el escenario del completo imprevisto y tener alguna contingencia para ello, la verdad que nos ha tomado completamente desarmados. No creo que haya habido ninguna planificación con escenarios que haya previsto una situación de este tipo. El parte fuerte y casi instantáneo, porque hubo una gradualidad de freno relativo, pero cuando el gobierno decide la cuarentena, frena todas las actividades, nos tomó muy de sorpresa con todas las consecuencias que ello tiene para la sociedad en general y para las empresas en particular. Yo creo que estamos en un momento en el que se comienzan a evaluar distintas oportunidades de salida que pudieran tener las distintas actividades, tratando de cuidar al mismo tiempo el riesgo que representa para las personas, pero también el riesgo que representa para las empresas, con la necesaria revisión del modelo de negocio en algunos casos, con la revisión de la situación financiera particular y los del flujo de caja interrumpido abruptamente, con un nuevo marco jurídico que plantea revisiones todo el tiempo. Yo diría que la situación es bien compleja, que exige mucho profesionalismo, mucha cabeza fría, y todo en el marco de otro escenario que siempre analizábamos en el marco de las aulas y en el marco de la gestión de la empresa, que es de relativa incertidumbre, pero relativamente alta incertidumbre. Siempre decíamos, no existe el mundo de la certidumbre perfecta, pero tampoco existe el mundo de la incertidumbre perfecta. Y decidíamos siempre en un marco de grados de riesgo. Mientras menos información tenías, te acercabas a la incertidumbre, mientras más información te acercabas a la certidumbre. Y decíamos que no estaba en ninguna de las dos. Hoy estamos bastante parecidos a la completa incertidumbre porque la decisión primaria no la manejamos en las empresas. Hay la necesidad de una mirada mucho más integradora de toda la problemática de la sociedad y la maneja el gobierno. De manera que hoy estamos con la expectativa de que la caída se convierta en una U, o con la expectativa de que se convierta en una V con rebote rápido. Y no tenemos demasiados datos para pensar en una opción o en la otra. De manera que hay una reacción frente a la planificación, una actitud reactiva frente a la actitud proactiva que normalmente las empresas buscan tener, que está haciendo que decidamos día por día, tratando de reducir la incertidumbre con información pública e información privada. En definitiva, lo que te digo en dos palabras es un escenario muy complejo para las empresas, con alto nivel de incertidumbre, 5 ejes de gestión muy claros: la gente, lo financiero, el aprovisionamiento de las empresas para cuando vuelvan a funcionar, el marco jurídico inestable y la definición de tu modelo de negocio.
¿Son los productos que vendían los que vamos a seguir vendiendo? Todos, algunos, por los canales que los vendíamos, van a cambiar los canales, la política de precio, la construcción de la utilidad o ganancia de las empresas por gestión de costos, gestión de precio. Un escenario muy complejo. Bueno, justamente esa era un poco la segunda pregunta que te quería hacer. ¿Cómo veías o qué impactos consideras que se van a plantear en el mercado laboral, en el mercado de los productos y los servicios que se ofertan habitualmente, en lo que son los cambios a nivel jurídico, a nivel tributario, a nivel financiero, el tema de la sostenibilidad de la actividad de la empresa y también el tema del cuidado ambiental, y hoy incorporando un elemento más que no todas las empresas me parece que lo consideraban como lo consideran hoy, con esa prioridad, que es el tema de la salud del empresario y de sus empleados, porque cualquier persona o cualquier pyme que hoy tenga un contagiado en su nómina, muchas veces puede llegar a ser o provocarle la detección de esa línea de producción. Así es, así es. Bueno, una de las cosas que en estas conversaciones virtuales que vamos teniendo con las empresas con las que uno trabaja como asesor o como director, en algunos casos yo soy director de 2 compañías, y una de las principales preocupaciones tiene que ver con esto de, ok, supongamos que se produce luego de esta prolongación del aislamiento una vuelta, un retorno gradual a la actividad económica. Sí. En un contexto como el de Argentina es muy difícil sostener por tanto tiempo. O sea, yo escucho a alguna gente que con buena voluntad dice, o buena intención dice, si pudiéramos parar por 60 días. El problema es que, como en un punto también planteó el gobierno, queremos cuidar la salud de la gente, lo cual incluye la salud económica de las empresas. Si no, el trabajador no va a tener manera de cuidar su salud porque no va a tener ingresos, porque la empresa no lo va a tener. De manera que yo lo veo como recién mencionaba, 5 grandes ejes de preocupación de las empresas, empezando por, como mencionaba recién, la preocupación por el bienestar de la gente, no solo por la gente, sino también por el impacto que tiene en la posibilidad de continuar procesos productivos o comerciales o logísticos si detectas que se te producen contagios internamente. Entonces, lo que vemos es que al tope de la preocupación está, volvemos a trabajar, pero tenemos que tener cuidado de la gente y prevención para evitar que si una persona eventualmente se contagiara, porque la tasa de contagio, según lo que es la experiencia internacional, va a ser alta, ¿cómo hacemos para detectarlo de manera temprana y neutralizar el efecto sobre la empresa para no perjudicar a los otros empleados y para no perjudicar la actividad de la empresa? Perfecto. Y también está el aspecto financiero vinculado con el empleado. Es decir, hay una preocupación por la salud del empleado y hay una preocupación por el bienestar del empleado en términos de cómo genero para poder pagarle de manera que no ver afectado sus posibilidades de subsistencia como consecuencia de que la empresa no tiene actividad. Estas son las 2 preocupaciones que hay en el mundo de la empresa vinculado con el equipo de trabajo, la gente, el personal, llámenlo como quieran. La siguiente preocupación tiene que ver con el modelo de negocio. El modelo de negocio que tenías hasta antes de la crisis es un modelo de negocio que puede continuarse en el tiempo o está en total revisión o en revisión parcial. Porque el nuevo contexto ha planteado que no necesariamente lo que estabas haciendo antes, entendiendo como modelo de negocio este modo en que vos convertís tu estrategia en una facturación con rentabilidad, o sea, en generar esta necesaria reinversión de los recursos de las empresas, para lo cual necesitas generar primero excedentes. Entonces, ¿a quién le vendo? ¿Cómo le vendo? ¿Por qué canal le vendo? ¿Qué le vendo? ¿Cómo complemento los servicios? Todo esto pareciera ser que no va a volver a ser como era antes, o al menos no en todos los casos. Así que la segunda preocupación, luego de la preocupación de los colaboradores o empleados, es la preocupación por cómo voy a seguir adelante mi negocio, aunque sostenga la estrategia, pero con el nuevo contexto, los nuevos modelos comerciales o de negocio. La tercera preocupación tiene que ver con, y extrañamente, no es lo financiero,
sino con asegurarme el suministro, porque el mismo problema que tenemos nosotros lo tiene mi proveedor, y lo tengo en la logística. Las cadenas de valor, que no se corten. Sí, en realidad es como la cadena de abastecimiento... De abastecimiento en este caso. Lubrica la cadena de valor de las distintas empresas, porque si yo no tengo una entrada de materiales de abastecimiento, interrumpo el proceso, no por la gente, no porque el mercado no me compre, sino porque no tengo ninguna posibilidad de generar la corriente de materiales y recursos que permiten la transformación. Y hoy la logística está en entredicho, porque es uno de los modos en el que el virus se mueve, lo que genera contagios. Y entonces, interrumpir la movilidad de materiales y recursos, además de gente, es una manera de interrumpir el crecimiento de la pandemia, pero te perjudica la posibilidad de construir una actividad económica que permite cierto bienestar. Recién el cuarto problema que aparece es el vinculado con aseguremos el flujo financiero. Hoy nos hemos vuelto tremendamente conservadores. Hoy es mirar la liquidez, trata de aferrarte a la liquidez todo lo que pueda y asegúrate en segunda medida la liquidez para sostener capital de trabajo en la vuelta a la actividad o en el cumplimiento regular de un año que seguramente va a ser muy complejo en lo que resta del año, independientemente de que podamos rápidamente hacer esta B corta, ahí sería el problema más corto, intenso pero corto, o una U, intenso pero largo. Bien. Allí estamos poniendo mucho énfasis en el cuidado del capital de trabajo, aprovechando todas las posibilidades. Las líneas blandas, que están apareciendo, un poco presionando el gobierno sobre los bancos, la relación con proveedores, tratando de entendernos un poco entre todos, que las posibilidades de pago son limitadas, las líneas de subsidio que pudieran aparecer, y el cuidado del dinero a nivel de estructura de costos fijos, tratando de recuperar algo de la cobranza. Porque sin venta va a ser complicado. Recién en el quinto nivel, los empresarios están bastante preocupados por un contexto o de un marco jurídico que está bastante patas para arriba. Las medidas de excepción que se van tomando para enfrentar la crisis a nivel de gobierno van dejando en suspenso una serie de regulaciones sobre las cuales estamos más o menos de acuerdo todos. Son laborales, fiscales, comerciales, civiles. Bueno, la advertencia en esto es, cuidado con cualquier cosa que se firme, cualquier acuerdo, porque hoy hay un marco jurídico de excepción que cuando se vuelva a la normalidad puede ser cuestionable a nivel judicial. Es judiciable en principio cualquier interrupción de un derecho. De manera que esos son los cinco ejes de gestión que nos preocupan en el mundo de los negocios, que preocupan a las empresas, de acuerdo a, esto sí, una opinión personal, por conversar con muchos empresarios y participar de algunas compañías en las que gestionamos juntos con los dueños. Perfecto, perfecto, muy claro, Marcelo. ¿Y qué tres medidas, o 5, para que no te extiendas tanto, y tampoco son tan sencillas, como vos decías, el contexto es muy complejo? ¿Qué consideras vos que debería hacer el Estado? ¿Qué medidas debería tomar el Estado en primera instancia, considerando ya las consecuencias de esta cuarentena o el aislamiento obligatorio que hemos tenido, en donde ya medianamente se puede vislumbrar algún escenario de cantidad de contagios, cantidad de casos y esta salida gradual de la cuarentena? En función a eso y para provocar que no sea una U tan extensa, un periodo tan largo de indefiniciones y de demora en el retorno a la actividad económica, ¿qué consideras que debería hacer el Estado para contener toda esta situación empresaria, social, económica, que en definitiva nos afecta a todos como comunidad? Hablaba con un funcionario del gobierno de la provincia hace poquitos días y decía que, creo que con razón, que teníamos algún nivel de ansiedad en el sector privado, especialmente el sector privado empresarial, porque lo cierto es que con este nivel de incertidumbre, las medidas que se van tomando a veces resultan bien recibidas por un sector en detrimento de otro. Yo creo que el gobierno, y pienso más en el gobierno nacional que en el gobierno provincial, porque el gobierno provincial
tiene un margen de maniobra más acotado en esto, ¿no? Más acotado, exacto. Ni hablar de los gobiernos locales que en un punto vuelven a la función central de los gobiernos locales, que es preocuparse por sus vecinos y asegurar que los vecinos estén a salvo, para decirlo de alguna forma. Es cierto. El gobierno nacional me parece a mí que debiera ir ganando, que creo que lo fue, a nivel de ansiedad no lo veíamos tan claro al comienzo, debería ir ganando en equilibrio entre las medidas que toma, entre el cuidado de la salud y el cuidado del futuro, para decirlo de alguna forma. Porque en verdad ningún país, ninguna economía resiste la protección ideal, que es no salgamos. Porque la riqueza hay que construirla para poder generar ingresos que nos permitan vivir. De manera que yo creo que hay un punto de gradualidad que ha ido moviendo el gobierno nacional, ocupándose primero de ciertos sectores muy vulnerables, luego yendo a algunos sectores que podían empujar la protección de la gente, luego a unos sectores que podrían generar cierto equilibrio en la construcción de la actividad para ir empezando a mover la rueda de nuevo. Me parece que es una situación completamente atípica para las empresas, pero también para el gobierno, porque el nivel de incertidumbre y la poca precisión que hay sobre las experiencias de otros países, te puedes apegar a lo que pasó con China, te puedes apegar a lo que pasó con Corea, te puedes apegar con los intentos de España, o con los intentos de Estados Unidos, o con los de Brasil. Y en cualquier caso, todos los resultados están por verse, así que diría que tiene que haber una mirada que intente manejar con equilibrio el presente y el futuro, el cuidado de la gente, pero también pensando en que estás entrando a una cuarentena, a una restricción de actividades de las cuales en algún momento va a haber que salir, y las variables económicas van a tener vida propia. Si no cuidamos la emisión, si no cuidas el gasto, si frenamos la actividad y la sostenemos en el tiempo, si hay desequilibrio de intereses sectoriales, pudiera ser mucho más compleja la U con una panza muy larga. Bien. Se plantea, recién vos lo dejaste traslucir, y se planteó y se sigue planteando esa disyuntiva o esos conflictos que supuestamente existen entre invertir en salud o invertir en economía, como en algún momento sería invertir en o fue invertir en educación o en ciencia y tecnología, en esas cuestiones que a veces algunas sociedades no las consideran prioritarias y que ahora, como decías vos recién cuando dabas el ejemplo de esos países, surgen diferentes modelos y diferentes sistemas: China, España, Estados Unidos, Ecuador, Argentina. ¿Cómo imaginas hacia adelante esa tensión que se produce entre economía y salud, entre economía y educación? ¿La política va a ser capaz de articular esas demandas comunitarias hacia el futuro también? Porque, bueno, va a modelar o a condicionar muchos negocios. Yo soy de los que cree que ya había una tendencia a revisar el comportamiento de algunas decisiones públicas y privadas vinculado con ciertos intereses que exceden la medición económica de corto plazo. Bien. En este contexto, lo que va a pasar es que esta revisión de algunas acciones públicas y privadas vinculadas con temas sensibles van a replantearse. Estoy convencido de esto. Si me decís, si tengo evidencias políticas, te diría que sí, que se ven algunas especie de mea culpas sobre aquella mirada que tuvimos en los últimos 10 años, y me refiero a nivel global, más allá de Argentina. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestros arrastres que a lo mejor son de más largo tiempo, pero lo cierto es que la confrontación de modelos debería darse en el plano de la discusión para acordar grandes lineamientos, grandes políticas que permitan una mirada comprensiva de la importancia de estos temas, independientemente de la gestión pública o la gestión privada. Es decir, debiera haber una intervención del Estado con algún grado de regulación, que obviamente no lo podemos medir hoy. Hoy todas las medidas son de cero. Por lo tanto, algunas chocan sectorialmente con un interés y no hay ninguna posibilidad de negociar hoy. Hay que salir de esto para poder revisar. Pero creo que cuando salgamos de este momento de tensión,
Me parece que va a haber una serie de debates a darse, que seguramente se van a dar en otros países y que esperemos se den en el nuestro, tomando la experiencia para no equivocarnos igual que ellos, o para tomar lo bueno que pueden haber hecho ellos. Pero sí va a haber una reflexión, de revisión y de replanteo que va a exigir acuerdos, grandes acuerdos, que son lo que más nos cuestan a nivel de país, ¿no? Bueno, Marcelo, muchísimas gracias, la verdad que muy claros todos y cada uno de tus conceptos. Y para finalizar, te queríamos pedir que nos dejes un mensaje a tus alumnos, porque también esto lo van a escuchar y ver seguramente tus alumnos del ICDA, de la facultad, pero también a los empresarios, a los pequeños empresarios, que en estos momentos de incertidumbre siempre buscan alguna palabra de esperanza, de expectativas, y que, bueno, que de acuerdo a tu experiencia y a tu formación nos puedas brindar. Muchas gracias. Gracias, Vero. Lo primero, para mis alumnos y mis profesores, los profesores y alumnos de FASEA y el equipo de gestión que han estado completamente a la altura de las exigencias que han permitido que diéramos clases casi sin interrupción durante el cambio entre somos una universidad presencial, nos fuimos a la virtualidad y estuvimos muy acompañados y muy participativos nuestros alumnos, muy acompañados y con forma participativa de nuestros alumnos y de nuestros profesores. Nos está yendo bien, tenemos cosas para mejorar, pero estamos dando clase y esperamos que mientras dure la pandemia o la emergencia en Argentina podamos cumplir con todos nuestros objetivos de enseñanza y aprendizaje con calidad, que es lo que queremos en la Facultad de Ciencias Económicas. Y respecto a los empresarios, un poco de el electrocardiograma o vamos a tener que soportarlo, es más intenso. A veces hablas con empresarios por la mañana y están arriba en términos de ánimo y posibilidades, y hablas a la tarde y los escuchás desinflados. Esto es un mundo nuevo y es un mundo en el que tenemos que trabajar, porque allá, en el futuro, tenemos todavía la empresa funcionando y tenemos que hacer que nos vaya bien. Así que paciencia y decisiones con cabeza fría. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que excelente. Muchas gracias por brindarnos este tiempo y tu disposición. A vos y a los alumnos del ICDA, éxitos.